Joan de Hormuz, Patagonia, una empresa creadora de superalimentos, suplementos, cosméticos naturales. Ya está en el aire todo su ser. Bienvenido una vez más, Joan. Hola Roberto, muchas gracias, qué lindo, qué bonita introducción. Gracias y gracias a toda la gente que nos está escuchando también. Un placer compartir un nuevo momento juntos. Es una alegría, sí, realmente para nosotros. Y escuchaba algo interesante y después ya vamos al tema, ¿no? Que decías hoy en un post que preguntaban dónde guardar los productos, ¿no? Por la influencia electromagnética. ¿Querés hacer ese comentario? Porque me pareció muy interesante. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Sí, es muy interesante por la naturaleza de los productos en sí, que todos nuestros productos tienen, o sea, están concebidos considerando la capacidad del agua de recibir, almacenar y transmitir información. Esto hace que todos nuestros productos sean elementos que transmiten frecuencias. Y en específico, sobre todo lo que tienen que ver con alimentación y suplementación, que el hormuz, la solución frecuencial, todos los productos en general, es muy bueno guardarlos en lugares en donde hay bajo nivel de contaminación electromagnética. No porque vayan a romperse, por llamarlo de alguna manera, pero sí entendiendo el tipo de energía que nos propician y que está bueno también cuidar. Y eso hace algo muy interesante que tiene que ver con cuidar con las frecuencias con las cuales nos relacionamos en el entorno. Si nosotros entendemos que, digo esto, lo digo simplemente, la solución frecuencial, por ejemplo, yo no la voy a dejar cerca del Wi-Fi o arriba de un microondas, ¿se entiende? O cerca de una No, antena, digamos, porque entendemos, digamos, partimos de la base que esos elementos generan ruido electromagnético, ese ruido electromagnético genera un estrés muy alto a nivel de las células. El agua, digamos, el agua de nuestro cuerpo copia esa información, de hecho es uno de los temas que muy fuerte en esta relación que tenemos con el entorno y desde dónde elegimos, con qué frecuencias conectamos, eso es lo que hace que nos sintamos mal o nos sintamos bien. O sea, digamos, mucho de lo que nos pasa en el día a día tiene que ver, o 100% de lo que nos pasa en el día a día, tiene que ver con la frecuencia con la cual vamos conectando en el afuera. Entonces, al yo preservar y entender este funcionamiento frecuencial de la realidad, a través de cuidar el producto y incorporar frecuencia electromagnética en un producto, también me hace estar atento a mí, a nivel de, sobre todo en los lugares con quienes estoy, digo, las frecuencias con las cuales interactúo hasta el nivel de lo que digo todo el tiempo, con quién me relaciono, para qué hago determinadas cuestiones, nos brinda un nivel de profundidad súper interesante. Así que si tienen, digo, para resumir la pregunta, si tienen un lugar tipo altar, un lugar donde haya muy linda energía, una lámpara de sal, y algún cristal energético o algo por el estilo, un lugar con muy linda energía, se los guarda ahí. Y si no, bueno, también en la alacena, digamos, en algún lugar en donde no tenga, que esté lejos del microondas. De hecho, ni siquiera es recomendable tener microondas. De hecho, hay países en donde está prohibido. Pero, digo, en lo posible, lejos de fuentes de ruido electromagnético. bien. Me preguntaban algo así cortito, ¿no? Ya que hablaste del microondas, ¿el horno eléctrico es igual? No, 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 es muchísimo más analógico. Eh, si bien es una resistencia, los hornos eléctricos tienen resistencias eléctricas, ¿sí? Pero es funcionamiento eléctrico y no, mira, había una pregunta ahí con respecto al Wi-Fi, tengo el módem de Wi-Fi en el altar, ahora me pregunto si está bien, no, movelo de No. lugar. No, no, sí, movelo de lugar. Si, mover el módem o el altar, una de las dos. A ver, en esto que preguntabas, pero por una cuestión de densidad, ¿sí?
el horno eléctrico funciona con resistencias eléctricas, ¿sí? Es una resistencia eléctrica en donde se genera, o se generaría, tendría que ponerme a explicar cuestiones de electricidad que son un poco técnicas, pero básicamente son los dos polos conectados generando un cortocircuito, una resistencia, y eso hace que se produzca calor, ¿sí? Es un funcionamiento bastante complementario y efectivo, pero que no genera un excesivo ruido electromagnético. Es electricidad. Es muy distinto a el funcionamiento del microondas, ¿sí? El microondas, como lo dice a nivel de definición, si escuchamos, son microondas, son ondas muy pequeñas que lo que hacen es excitar muchísimo a nivel molecular el elemento que va a tomarse, haciendo que el intercambio entre... es muy fuerte esto porque, o sea, las moléculas se relacionan de una determinada manera, tienen un determinado equilibrio, y lo que se hace con el microondas es, a través de ondas, de frecuencias electromagnéticas, alterar muchísimo ese funcionamiento, haciendo que se genere una fricción, por llamarlo de alguna manera, y en esa excitación es donde se produce calor. Es muy fuerte. Pasa algo muy parecido con cuando, por ejemplo, viste que usás mucho tiempo el teléfono y la cabeza te queda Sí, caliente, la sí. oreja te queda caliente. Esos son frecuencias electromagnéticas. Ahí te das cuenta la potencia que tiene una frecuencia electromagnética a nivel denso, digamos. A través de una señal de información energizada, se genera un cambio muy fuerte a nivel vibratorio. El microondas lo que hace es vibrar, que vibre las moléculas del elemento que estás colocando, se rompan todos los enlaces moleculares y se produzca calor. Por eso es muy malo tomar, por ejemplo, un café, un té o básicamente cualquier elemento que pongamos adentro del microondas, destruye totalmente toda la carga energética, todo el equilibrio de frecuencias que ese elemento tiene en su concepción. Siempre es muchísimo mejor utilizar o horno eléctrico o directamente calor, ¿sí? El fuego directo. El gas, Sí, no es claro. muy cómodo, no es muy cómodo. Este proceso lo hice hace muchísimos años, con el hecho de directamente eliminar el microondas de la casa, ¿sí? Sacarlo, por una Bien. cuestión de que por más que sea un poco incómodo, es realmente muchísimo mejor calentar en un jarrito, en donde se mantiene, si bien con los cambios de temperatura bruscos y demás se producen fluctuaciones a nivel de, lógicamente, la energía del elemento. Si lo vamos haciendo lento, entre más lento calentemos y no lleguemos al hervor, por ejemplo, más va a sostenerse ese equilibrio electromagnético que tiene el elemento. Si de golpe lo metemos al microondas y se le incorporan frecuencias que excitan los enlaces moleculares, se rompen esos enlaces moleculares y lo que se produce es un calor, se produce muchísimo calor, por eso funciona tan rápido también, pero se pierde absolutamente toda la energía que tiene ese elemento. No Es lo creo que hoy contrario. día, sí, perdón, es lo contrario. Es lo contrario a lo que nosotros hacemos en el proceso de estructuración molecular de los productos. ¿Se entiende? En este Claro. caso se incorpora una frecuencia electromagnética que excita muchísimo, rompe los enlaces y se produce calor por una cuestión de fricción entre los elementos. A diferencia de los procesos que realizamos nosotros, que tienen que ver, o sea, digamos, es un gran abanico de frecuencias que se incorporan, son las mismas frecuencias que se utilizan en una terapia a una persona, por ejemplo. Cuando vos te sentás y te haces, no sé, una sesión de energía escalar, o sonido, o trabajo con luz, o diferentes frecuencias, ¿sí? que vas incorporando. Todo ese tratamiento a nivel frecuencial está pensado, el para qué de eso es la salud, la estabilización, generar armonía en eso a eso que se le está incorporando esa frecuencia. Por eso cuando se le hace un masaje al agua con un cuenco tibetano, se le están incorporando frecuencias muy amorosas. Pasa lo mismo con, por ejemplo, las partículas. Yo cuando trabajo con la frecuencia, con
directamente con una nanopartícula de oro, lo que hago es enviar una información a un medio líquido que tiene la capacidad de recibir esa información. Es muy interesante el punto en donde hiciste hincapié. Te agradezco muchísimo esto porque es excelente. Siempre yo lo había pensado, este tema, perdón, que ahí vuelvo a la cuestión específica del microondas y el proceso de elaboración, pero siempre lo pensé por la vía de, ¿viste cuando fumigan el cielo y después se pone gris, completamente gris? Lo que se hace ahí, lo que se hace en esos momentos es, fumigan metales pesados y se le incorporan, se lo electrifica el cielo. Por eso se utiliza en específico para manipular el clima. En realidad dicen que es para mejorar también. Lógicamente, si uno pone una carga mineral y le mete electromagnetismo, eso hace que las comunicaciones, las telecomunicaciones se realicen de una mejor manera, ¿sí? Se dice que más que tener que ver con eso, tiene que ver con las cuestiones de manipulación del clima y demás. Pero ahí hay un ejemplo en donde se ve no solamente la importancia, sino la injerencia directa que tiene una frecuencia electromagnética sobre algo vivo, ¿sí? Sobre la vibración de un elemento. En el caso del microondas es exactamente igual, o sea, lo que se genera es una incorporación de frecuencias que rompe los enlaces moleculares, genera fricción entre ellos y por ende se produce calor. Y se pierde toda la energía positiva que tenía ese elemento, se perdió. El proceso que nosotros hacemos es totalmente inverso, es incorporar frecuencias para revitalizar ese elemento, ¿sí? Es como cuando se solariza agua, por ejemplo, o lo podemos pensar en una forma un poco más, digo, primitiva en el sentido de quizá conocida. Cuando alguien bendice, no voy por esa vía ni cerca, de la cuestión del agua bendita y demás, no tiene nada que ver con algo de la iglesia, pero el concepto es ese, es incorporar una frecuencia al agua que recibe información, la guarda y después se puede expandir a través del medio líquido. Es realmente muy interesante. Y acá te pregunto, ¿una intención es una frecuencia? Sí, claramente, claramente. De hecho, esto se lo puede ver muy fácilmente en el experimento de Masaru Emoto, ¿sí? Es muy conocido, muchas personas lo deben haber conocido, Sí, lo deben recorrer. el mensaje del agua. Claro, los mensajes ocultos del agua, esas imágenes que, digamos, bien decir, intención, dicen ahí. Sí, claramente, cuando uno bendice, dice bien, lo que hace es, en este caso, si estamos hablando de un medio líquido, de agua o del elemento que sea que estemos utilizando, es incorporar una frecuencia y esa frecuencia es recibida por el agua guardada y amplificada. Como decía, el experimento de Masaru Emoto es muy gráfico para verlo, ¿sí? Básicamente lo que hizo este investigador japonés es poner a gotas de agua, exponerlas a diferentes informaciones, decirle gracias, decirle te quiero, ignorarlas, decirle palabras no tan bonitas. Y de amor. Claro, claro. Y lo que pudo ver a través de un método de congelación muy rápida son los cristales que se producían a través de la incorporación de esa frecuencia. Y en todos los casos en donde hay frecuencias que resuenan con el amor, con la sanación, con el bienestar, con el agradecimiento, se generan patrones geométricos muy bonitos. Cuando la cuestión iba hacia ofender o el enojo, digamos, ese tipo de frecuencias más no tan simpáticas, por llamarlo de alguna manera, lo que se producía eran cristales muy amorfos. Y esto tiene mucho que ver con con esa vibración, con esa conexión con la vibración que tenemos en el entorno. Hay una vía muy interesante para entender también esta cuestión que tiene que ver con el ejemplo que hace Masaru Emoto a través de hacer las pruebas con computadoras, celulares y microondas, que estábamos hablando específicamente de microondas y de las antenas Wi-Fi y demás,
Y él cuando expone el microondas, el celular y la computadora al agua, lo que se ve es un patrón extremadamente relacionado a cuando hay una injuria a ese agua, cuando se le dice algo feo, es muy llamativo, o sea, decirle algo feo al agua es muy parecido a exponerla a el ruido electromagnético de un televisor, de un celular o de un microondas, es realmente muy llamativo. Esto hace que, lógicamente, estemos, es la intención nuestra a través de los productos en realidad, o sea, que estemos mucho más atentos a cuáles son las frecuencias con las que conectamos en el día, porque yo, digo, a través de este producto, y este fin de semana fue un momento muy importante para mí a nivel de continuar valorizando esto. Por ejemplo, tengo la solución frecuencial acá en la mano, para los que no lo están viendo. Me tocó atravesar varias situaciones este fin de semana bastante límites, ¿sí? En donde tuve que hacer el ejercicio, lógicamente, de escuchar lo que estaba sucediendo, operar al respecto, tomar decisiones, yo elegir con qué frecuencia conectar y demás. Ahora, este elemento me fue, digamos, y sigue siendo, de hecho estoy tomando la botella, el laboratorio está abierto, de una ayuda tan pero tan potente a nivel de la incorporación, de esa incorporación de frecuencias que genera una armonía muy hermosa y también me conecta con ese, yo nombraba recién la cuestión de la escucha activa, de ese entendimiento de, ok, estoy incorporando una serie de frecuencias a través de un elemento líquido que me está haciendo sentir muy bien. Es como cuando se te dan una muy buena noticia o alguien que querés mucho te da un abrazo, va muy por esa vía. Y eso, digamos, me está ayudando mucho también todo el tiempo, me ayuda a entender y yo discriminar con qué tipo de cuestiones estoy conectando en el afuera, escuchándome a mí mismo en mi propia fuente. Es realmente, es un antes y un después cuando se le da continuidad a este tipo de razonamiento, digamos, estas vías de aplicación. Siempre hay que tener en cuenta que en esta cuestión de la relación que tenemos en el entorno, con el entorno a través de los sentidos, depende pura y exclusivamente de la administración que nosotros hacemos con nuestra propia mente, de esas informaciones que vamos incorporando. Digamos, entonces, tiene algo muy interesante que es que nos brinda esta vía por la cual pensar nuestro día a día, nos brinda elementos con los cuales elevar la efectividad de lo que hacemos en el día a día, básicamente porque estamos más atentos. La pregunta es, ¿hay una energía especial por estas fechas? Y si la hubiere, el tomar los productos los potencia más. Es difícil la pregunta. Hay una energía especial, lo que a mí, desde mi punto de vista, y mucha gente te lo va a poder, digamos, lo puede, bueno, vos también, pero mucha gente lo puede atestiguar, personas que nos estén escuchando y usen los productos, es que nos brinda una cantidad de información en nuestro campo electromagnético y esa información nos ayuda a estar en mejor condiciones y esas condiciones a nivel electromagnético nos permiten conectar en el afuera con frecuencias cada vez más armónicas con lo que nosotros estamos vibrando. O sea, nos ayuda a afinar nuestra vibración para conectar en el afuera con frecuencias de cada vez mejor calidad. Estaba pensando hay un ejemplo muy bonito que viene de la alquimia antigua. Y con esto porque creo que estamos ya en tiempo. Pero, sí. ¿Esto es limonada con hormuz? No, esto es una kombucha con hormuz. Ah, kombucha. Sí. Es lo que estoy tomando, por eso el color. Pero quería traer esta cuestión porque es muy importante, sobre todo en este tiempo, que ya se acercan las fiestas y demás, y vienen los brindis. Hay algo muy interesante en el brindis, en la cuestión del brindis en sí, como ritual,
que por esto digo, viene de la antigua alquimia, que esas cuestiones, esos ritos han ido pasando a través de las generaciones, y en realidad la cuestión de levantar la copa, decir unas palabras y hacerlas chocar, es exactamente el concepto de a un medio líquido incorporarle una frecuencia. Yo le digo lo que quiero generar, digamos, pongo en juego la cuestión que quiero lograr en el agua, la dinamizo a través del chin-chin y me tomo eso que invoqué amplificándolo en mi campo electromagnético. Es exactamente el proceso por el cual se carga la información por ejemplo, a través de los productos. O sea, tiene mucho que ver con o es el concepto de lo que nosotros hacemos en el día a día. Ahí es donde hay un ejemplo muy claro de aplicación de todo esto que estamos hablando. Eso lógicamente va a hacer que yo tenga que escuchar, que elegir muy bien las palabras que le voy a poner a este elemento que voy a tomarme, porque es lo que va a transmitirse, es lo que va a amplificarse. Eso está bueno porque van a estar muy atentos. Bueno, como síntesis, si me permitís, yo diría que el Hormuz, desde su génesis sagrada, si me permitís, ¿sí? Esa palabra, porque la siento así, hay que cuidarlo y hay que ver dónde se coloca, ¿no es cierto? Entonces, dentro del hogar, y ya creo que entendieron todos que o entre libros o entre flores o en un altar lejos de todo tema eléctrico. Y que es un buen comienzo la energía que se derrama ahora en el planeta y la energía de iniciación del 2024 para los que todavía no comenzaron a tomar el Hormuz y demás productos. Se los dice alguien que tuvo la bendición de conocer estos productos este año y que es una de las grandes alegrías, ¿no?, que he incorporado a mi vida para mi salud, la salud de todos mis cuerpos, físico, etérico, mental y emocional. Por eso agradecerte esta participación y que la continuaremos afianzando con raíces fuertes y profundas siempre, y poder transmitir todo esto y acercarle a la gente tanto bienestar, Joan. Muchísimas, Desde Hormuz, muchísimas gracias. Patagonia. Qué lindas palabras. Qué lindas palabras. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer esto que hacemos. Muchas, muchas gracias, Roberto. Y gracias a todas las personas que nos están viendo y Muchísima escuchando. gente, siempre muchísima gente. Bueno, te enviamos muchas bendiciones para todos, mucha luz, que tu vibración, se me pone la piel de gallina, logre cada día elevarse más y que esa vibración llegue a los productos y que los productos lleguen a todas las almas. Bendiciones, ya nos vamos a saludar por privado. Muchas, muchas, muchas gracias, Joan. Chao, Robert, que andes muy, muy bien. Y gracias a todos los que nos están escuchando y nos escucharán en el futuro. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Joan Capat, creador y fundador de Hormuz Patagonia, un milagro para la salud, un milagro de la naturaleza y lo ancestral, conjugándose para el despliegue de nuestro ser, para el despertar de nuestra conciencia y para la nutrición de nuestros cuerpos. Seguimos en el aire de Milenio.